bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios. Amigos oyentes, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este espacio del Radio Consultorio. En este caso, en esta franja, todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, con la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Un espacio para ustedes, para que nos llamen, nos cuenten sus dudas, comentarios, o también si quieren hacer un aporte a los diferentes temas que se abordan en esta franja de radioconsultorios, que es de lunes a viernes a las 10 y a las 4 de la tarde, y hoy específicamente con microbiología a las 10 de la mañana todos los jueves. Un espacio bajo la dirección general de la comunicadora Beatriz Elena Mejía. Hoy en los servicios técnicos, John Jairo Toro Casas, y en la locución o conducción de este espacio, quien les habla, Anderson Piedradita. A todos ustedes, desde ya, los invito a que nos llamen 219-9845, Ciudad de Medellín, área metropolitana, 219-9845, y también el 018-4163-84, 018-4163-84, para las diferentes subregiones del departamento, que hoy, en este momento nos escuchan: suroeste, oriente, Bajo Cauca, Magdalena Medio, el Urabá y el occidente, y quienes nos siguen a través de internet, desde emisora.uda.edu.co. Hoy en este radioconsultorio abordamos un tema bastante triste, profesora María Eugenia. Antes de saludarla, incluso quiero como conversar con usted este tema. Sí, yo aprovecho para saludarte primero, saludar a los oyentes y hablar del tema. Sí, realmente el tema que nos convoca hoy es un tema que es muy triste, pero que es al mismo tiempo un campanazo grandísimo que la humanidad debe estar aceptando y viendo y viviendo y llorando, porque vamos a hablar sobre lo que sucedió con la señora Rosa Elvira Celi. Hoy hablamos de la violencia contra las mujeres, las violencias de, digamos, lesa humanidad, las violencias que no tienen sentido. Sí, porque es que la violencia contra la mujer no se puede decir que es violencia contra la mujer. Cuando se violenta a una mujer, se está violentando toda una humanidad. Claro. No podemos decir que es simplemente la mujer pobrecita. No, ese es un problema de todos, y es un problema de toda la humanidad y de todos los estamentos socioculturales del mundo. María Eugenia Mejía, ella es la coordinadora de este espacio en el área académica. Aprovecho, profesora, después de saludarla, para invitar también para hablar de nuestros invitados, para también contarle a la gente quiénes tenemos hoy aquí. Tenemos invitados que ya muchos de ustedes conocen. Es un doctor que nos viene acompañando desde hace tiempo, ya es un compañero, parte del equipo nuestro, de lo que nos sentimos además muy orgullosos de contar con él, el doctor Jorge Gómez. Doctor, ¿cómo está? Hola María Eugenia, hola Anderson, un saludo especial a todos los oyentes. Y tenemos allí Jaime Toscano, él es un comunicador de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, que está haciendo una rotación con nosotros en la universidad. Jaime, bienvenido. Bien, buenos días, profe, ¿cómo está? Anderson, doctor, un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias. Esta es la mesa entonces que conforma la violencia contra las mujeres, que desarrollaremos el día de hoy en esta mesa de trabajo para Medellín y todas las subregiones del departamento. Jorge Gómez, médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en dolor y cuidados paliativos. Y también a Jaime Toscano Leal, como ya lo había dicho la profesora María Eugenia, comunicador social e información de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, en rotación de citología o control del cáncer de la Escuela de Microbiología. Profesora. Bueno,
Empecemos, doctor, empecemos con esta conversación alrededor de este tema tan supremamente doloroso, que ha sido además un puntal para los medios de comunicación, donde se han también despachado con una cantidad de comunicaciones y de cosas, pero no queremos que esto quede ahí, doctor. O sea, no puede pasar de ser una noticia que es en la que se creó un boom de momento y que mañana o pasado mañana, cuando suceda algo igualmente grave o más o menos, se va a olvidar. ¿Qué pasó ahí, doctor? ¿Qué es lo que estamos viviendo en esta humanidad? ¿Qué nos pasó como humanidad? Debemos preguntarnos cuando un hombre ataca brutalmente a una mujer y lo califican como si fuera un animal. Un animal jamás sería capaz de hacer eso con alguien de su propia especie. Un animal solo ataca en caso de incertidumbre, de un miedo muy grande, de hambre. ¿Qué nos está pasando en nuestra mente? ¿Qué nos está pasando en nuestro corazón? Que somos capaces de hacer actos tan brutales. Y no solo lo que le pasó a Rosa Elvira Celi, sino lo que viene después. ¿Qué nos pasa como sociedad en donde no vamos a acudir rápido porque se sospecha que es una broma y no van rápido donde esta señora? Y lo peor de todo, también cómo se evidencia este sistema carente de humanidad, cómo al identificar que esta señora no tiene un pago y una seguridad social, en vez de llevarla a un hospital que quedaba 10 minutos, se la lleva a otro lugar en donde se demoran 2 horas en llegar, en donde se demoran 2 horas en atenderla y en donde muere. ¿Será que solo por el ataque violento de ese hombre, sino también por el hecho de indiferencia de un sistema? Pero es que el sistema somos los humanos, el sistema lo creamos los humanos. Entonces la gran pregunta es, ¿qué nos pasó? Entonces en estos días hablaba con otra mujer que decía, ¿qué tan duro esto? Lo llaman psicológicamente el síndrome del Minotauro, decir que pues, pero al menos pasó en otro lado. Decía, ¿qué tan duro esto que pasó en Bogotá? Me decía la señora. Yo le dije, yo no puedo creer que usted está diciendo, esto no pasó en Bogotá, esto pasó en una mujer. Y una mujer que puede estar al lado de uno, una mujer que puede ser la madre de uno, la hermana, la esposa, la amiga, cualquier cosa. Entonces llegó la hora de que no nos separemos, o sea, que esto pasa en Bogotá, que pasa en Arabia, que pasa, no, pasa en una mujer y en un hombre. Si de una vez por todas como que cerramos el círculo, somos un hombre y una mujer en compañía, somos, o si es una pareja de personas con todo el derecho del mundo en su homosexualidad, a decir somos una pareja de un hombre y un hombre, de una mujer, o sea, somos pareja, somos unión, somos ese compañerismo, pero ¿qué estamos haciendo para atacarnos así? ¿Qué le pasó al ser humano para que primero que todo perdiera la concepción de que la vida es sagrada? Y segundo, para que perdiera la concepción de que la muerte también puede ser sagrada, que la muerte también hay que merecerla con honor, y que una muerte como la de Rosa Elvira Celi jamás puede volver a pasar. Cuando dicen ni una más, también es decir ni uno más, es que es el problema. Cuando dicen ni una más, es decir ni una víctima más. También deberíamos decir ni uno más, ni un victimario más, ni un verdugo más, porque eso es lo que deberían acabar. Si se acaban los verdugos, se acaban las víctimas. No hay víctimas sin verdugo, y ante una sociedad que solo diga qué pecado de ella, van a dejar pasar a elementos como ese que hizo lo que hizo. Yo quisiera retomar, profesora María Eugenia, el caso. Es decir, muchas personas, porque ha sido nacional y porque se ha vuelto dentro de la agenda de los medios, conocen parte del caso o algunos conocen todo el caso, pero también hay gente que de pronto no lo tiene muy claro. Quisiera que retomáramos un poco el caso para también seguir profundizando sobre el tema de la violencia contra las mujeres. El caso como tal, Rosa Elvira Celi tiene una venta informal en la calle, pues trabaja en las ventas, no sé de qué, algo vende. Ella está estudiando, ya quiere graduarse en el bachillerato para ser psicóloga, decía ella. Tiene una hija de 12 años y la invitan a salir unos compañeros del colegio nocturno. Ella está haciendo secundaria en un colegio nocturno y no vuelve. Y el cuento es que a las 4:20 de la mañana de ese día, ella llama desde su celular a la policía a informar que acaba de ser violada, que necesita ayuda, que da la dirección donde está, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. A las 6:20 de la mañana la policía la encuentra, o sea, 2 horas después. No llega una ambulancia, que se supone que hay una ambulancia ya para esos casos en especial, en casos de abuso sexual. No llega la ambulancia, llega una ambulancia normal, pues. Y en el camino le preguntan a ella si tiene seguridad social, y cuando dice que no, entonces la llevan a un lugar más lejano. Ella fue golpeada, fue violada, fue empalada, que es la parte como no solo la violación, sino que con elementos naturales, con unas ramas, la destruyeron por dentro, por completo. Entonces esta mujer murió desangrada, murió terriblemente. Infectada absolutamente, todos sus órganos internos se infectaron,
porque no recibió atención médica a tiempo tampoco, entonces tuvo... Es que es una suma de un montón de circunstancias. Una suma de una cantidad de situaciones. Esa es, en resumidas cuentas, pues el caso dramático de ella, lo que se vio en los medios, pero desde lo humano que estamos tratando de tocar, ese contexto de una mamá que sale a trabajar para conseguir el sustento para su hija de 13 años, ese deseo de superación de esta mujer que a esa edad y con las dificultades económicas que tenía estaba estudiando, su sueño era ser una mujer, una psicóloga, nos hace pensar que no era ninguna tonta, era una mujer con todas las armas en la mano para salir adelante, con todos los deseos, con todos sus sueños, con todas sus ilusiones. ¿Cómo puede alguien truncar eso? Y otra cosa que a mí me llama la atención es que, por eso de este tema, en este radioconsultorio, que es de la sexualidad, también se habla, desde el punto de vista de la sexualidad, se humilla, se maltrata, se destruye, se afectan todas las esferas de un ser humano de una manera tan supremamente cruel, de una manera tan inenarrable, porque es que yo no me alcanzo a imaginar el dolor de esta mujer, el pánico de esta mujer, el pensar en su hijita en ese momento, y todo esto ser para que un ser o dos, no sé cuántos fueron los que participaron en esto, sintieran un placer. Todo esto lo justificó el tipo por su propio placer. Yo me uno a la pregunta del doctor, ¿qué nos pasó como humanidad? ¿Dónde estamos como seres humanos? ¿En qué nos convertimos? Y lo peor de todo es que hay frases como la que le decían al doctor, qué horror lo que pasó en Bogotá. En Bogotá, estamos de acuerdo, nos pasó a todas las mujeres y a todos los hombres. Le pasó a la mujer que hay en mí. A todos. A todos, absolutamente a todos. Entonces la idea es también empezar a decir, porque hay gente que dice que le dolió el alma cuando escuchó esta situación, pero entonces ahí viene la pregunta, ¿y por qué no le dolió el alma del hombre que estaba haciendo eso? O sea, ¿será que realmente este concepto de alma nos está engañando? ¿Será que este concepto de que somos tan buenos nos está engañando? Justamente hoy, antes de venir, leí una frase que me dejó como pensando mucho referente a lo que íbamos a hablar hoy. Decía que en nuestra niñez le teníamos miedo al monstruo debajo de la cama, y cuando fuimos adultos nos dimos cuenta que el monstruo estaba dentro de nosotros. Somos capaces de hacer las peores cosas, como también somos capaces de hacer las mejores. Pero ¿qué nos está pasando? Que no generamos una situación de repudio, de rechazo a eso. O sea, ¿en dónde están entonces todos los movimientos por los derechos humanos? ¿Dónde están todos los movimientos en la propia acá? Porque es que no es salir a la calle. Yo le pregunto hoy a todas las mujeres si hablaron con sus hijas y con sus hijos de lo que le pasó a Rosa Elvira Cele. Hablé con una mujer y me dijo, no, yo no le voy a contar a mi hija esa para traumatizarla. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a mostrar un mundo de hadas para que cuando salga a la calle se enfrente que hay estos problemas. O sea, tenemos que hablar de frente. Somos una humanidad que tiene un lado oscuro y un lado luminoso, y que hay que saber en dónde andar. Y que a veces los iluminados son más peligrosos que los oscuros, porque a veces desde la luz hacen que por ejemplo, desde la luz de la religión muchas veces la mujer ha sido totalmente socavada. O sea, la mujer está aparte del mundo, o sea, no puede pretender estar dentro de la religión porque apenas es un pedacito del hombre, ¿cierto? Entonces la idea es empezar a decir no más, o sea, no es solo decir ni una más, es decir ni uno más. O sea, ¿dónde están los movimientos masculinos rechazando a ese hombre? O sea, están los movimientos masculinos diciendo qué pecado de esa mujer. No, ¿a dónde están los movimientos masculinos diciendo no acepto que esto signifique ser hombre? No lo acepto. Entonces, ¿qué puede pasar? No es que se está diciendo esto, entonces mire, tiene un femenino, es que se volvió medio maricón. No tiene nada que ver con eso. Además que incluso sería ser excluyente y ser bien, bien difícil con las personas que han tenido una elección sexual sobre la homosexualidad, que no tiene nada que ver. Porque ahí se va a otro lado, o sea, que este tipo tenía una aberración sexual, entonces ya empiezan a hablar sobre otro tipo de comportamientos sexuales, aprovechando que estamos hablando de sexualidad, como si la homosexualidad fuera una aberración. Todo es una exclusión en donde, mire que toda la hora de la verdad termina siendo en que es la visión masculina es la sabia. O sea, soy masculino, todo lo que sea femenino o diferente al masculino, lo homosexual, entonces está equivocado. Entonces tenemos que ser incluyentes. O sea, somos la única especie, se ha visto
que en las especies animales, somos una especie animal, más o menos puede haber 450 especies con homosexualidad, pero solo hay una que sea homofóbica, nosotros. Solo hay una que haga feminicidios, porque es un delito, somos nosotros. Entonces la idea es preguntarnos desde adentro qué estamos haciendo en nuestras casas. No que estamos esperando que el gobierno, estamos esperando que el Estado, que la iglesia se promulgue sobre esto. No, ¿qué estamos haciendo en nuestras casas? Yo atiendo todos los días y veo gente con cáncer, con dolor, en donde yo digo siquiera que están muriendo de esto. O sea, incluso a mis mismos pacientes le digo, agradezca que usted está muriendo de esto. O sea, podrá ser muy doloroso despedirse de los demás, o podrá ser muy doloroso que duela el cuerpo, pero para eso hay droga. Pero ¿qué droga hay para esta señora mientras moría? Para esa familia. O sea, ¿qué sensación puede haber cuando estás completamente abandonado por Dios, por la medicina, por el hombre, por todo? Entonces, si alguno de ustedes, los que está oyendo, tiene una enfermedad, agradezca que vaya a morir por eso. Porque la humanidad no puede seguir muriendo como murió esta señora. Es inconcebible. Duele profundamente en el masculino, en el femenino y en el alma si de verdad la tenemos. El problema de estas cosas, doctor, de violencia contra las mujeres, todos estos actos brutales, es que se unen no solamente la violencia física, sino una serie de violencias. Hay una sumatoria de violencias que no son de golpe. Usted no tiene que darle un golpe a su esposa para estarla violentando. El solo hecho de ignorarla, el solo hecho de desconocerla como un ser igual, con el que yo puedo realizar o tener un diálogo inteligente, eso es una violencia. El solo hecho de yo burlarme de mi mujer, de engañarla, de serle infiel, esa es una violencia. El solo hecho de yo desconocer a mi mujer como un ser valioso, inclusive como un ser erótico, es una violencia. ¿Cuántas violencias las mujeres soportamos, inclusive de los estamentos sociales? No solamente como individuo, como estamentos sociales. ¿Cuántas veces los medios de comunicación, algunas emisoras vulgares que no tienen ningún tipo de argumento para estar vigentes, lo único que hacen es utilizar el cuerpo femenino como objeto de burla durante toda su emisión? ¿Y cómo es posible que los seres humanos, hombres y mujeres, nos quedamos callados frente a eso? La empezamos a introyectar en nuestra vida como una cotidianidad aceptada. Pues yo realmente creo que tenemos que mover la humanidad desde los cimientos, porque hay algo que la adormeció, no sé qué pasó, no sé dónde nos perdimos, en qué momento de este supuesto desarrollo nos perdimos como seres humanos. ¿Será que nunca nos hemos encontrado? ¿Será? Porque es que mire que si desde las ideas de la concepción de la creación, la idea creacionista dice que fueron creados hombre y mujer, ¿a dónde dice solo hombre? O sea, vamos en el camino, vamos juntos, no es un hombre con una mujer detrás, ni es una mujer con un hombre adelante, es una mujer y un hombre al lado, pero va mucho más allá de decir hombre y mujer, es decir humanidad. O sea, ¿cómo puede arreglarse la situación de un país, de un mundo, de un planeta, si en un hogar si en un hogar hay violencia? ¿Cómo no poder esperar que no haya violencia afuera? Exactamente. ¿Qué puede pensar entonces, por ejemplo, cualquier presidente, cualquier estadista, si va a tomar decisiones importantísimas sobre el país y llega a la casa a ignorar a su pareja? Entonces la cuestión es ir como al cimiento, a la base del ser, quiénes somos, qué nos sustenta desde adentro. Y si nos sustenta la idea de la igualdad, es porque somos desiguales. Si nos sustenta la idea de que hay paz, es porque somos violentos. O sea, estamos en el mundo de la paradoja. Entonces la idea es porque más bien no nos paramos en el punto medio, somos lo que queramos ser. Podemos ser inmensamente violentos o inmensamente compasivos, pero está la capacidad de tomar decisiones. Pero entonces para la búsqueda de la felicidad, porque eso es lo que me pasa, que a mí me parece que lo que le pasa a esta humanidad es que somos la era del desánimo. Se perdió la alegría. Amor sí hay, pero alegría no hay. La gente está trabajando porque toca, está cuidando a los hijos porque toca, o sea, porque no hay tiempo para nada. Se perdió la alegría. Y entonces para recuperar la alegría ya hay antidepresivos. En estos días alguien me preguntaba, ¿usted qué toma para ser feliz? Decisiones, no más. Porque no necesito ni amitriptilina, ni fluoxetina, ni ninguna de esas inas
para ser feliz, porque es que es una concepción desde adentro. Si yo no tengo felicidad con la vida, le voy a dañar la vida a los demás. Ese ser que le hizo eso a Rosalvira Celi es un completo amargado por dentro, es un tipo vacío por dentro. Y la única manera de encontrar algo placer era a través del daño al otro. Entonces, ¿qué nos pasó como sociedad? Entonces ahora van a meterlo a la cárcel, a que esté todavía más vacío y a que aprenda todavía mucho más. Entonces la idea es, vamos más adentro, ¿qué está pasando con los niños? ¿Qué les estamos educando? ¿Qué les estamos enseñando a tratar diferente a la mujer? A tratarla como si fuera algo menos. A incluso a tratar, y vuelvo a repetir, porque no podemos ser solo con la mujer. Últimamente yo he visto en colegios como a aquel que tenga unas ideas, unas decisiones sexuales diferentes, lo juzgan, lo critican, al niño o a la niña que muestran su tendencia de homosexualidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo ante este mundo? Si no somos capaces de soportarnos como uno, si la sexualidad se convirtió en un punto de diferencia. Se ha visto y está completamente comprobado que los mayores trastornos mentales se dan en personas con dificultades en la sexualidad. Entonces, tratan la mente y resulta que es la sexualidad, o sea, que tienen unas aberraciones o que creen que hay que tener, que guardar pureza porque si no guardan esa pureza Dios los va a juzgar. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra idea de la sexualidad? Que resulta que eso contamina la mente. Entonces, abramos el corazón y sepamos que un ser humano es más de lo sexual. Un ser humano tiene que tener un montón de características en las cuales el otro hace parte de sí mismo. Cuando le hicieron eso a Rosalvira Celi, nos lo hicieron a todos. Y cuando ese señor se lo hizo a Rosalvira Celi, se lo hicimos todos. Es que ese es el problema, no es pensar no lo hicieron a todos, sino que también, mientras exista un personaje como el que hizo ese personaje, también está en mí. O sea que yo soy violador y violado al mismo tiempo. ¿Qué decido ser? Ninguno de los dos en el medio, aquel que es capaz de parar eso. Entonces es dejar de pensar en la víctima, puedo ser el violador. Entonces, ¿qué voy a hacer para no llegar a serlo? Hay que preguntarnos hoy, ¿quién queremos ser realmente? Bien, les recordamos a nuestros oyentes que hoy estamos abordando el caso de Rosalvira Celi para tratar de entender desde lo humano qué sucede con los hombres, con las mujeres, independiente de tendencia sexual. Con Jaime Toscano Leal, él es comunicador y social de la Universidad Francisco de Paula Santander, que hace parte de esta mesa de diálogo, y también con nuestro invitado, el doctor Jorge Gómez, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Si ustedes tienen algún comentario acerca del tema que estamos abordando, muy bienvenido, 219-9845 y 018-041-6384. De Javier Velasco, que es la persona que hizo pues que cometió este hecho, se dicen muchas cosas. Se dice que por un asunto religioso que estaba ahí, lo han titulado los medios, que estaba endemoniado, que tenía el diablo por dentro, que tenía muchas cosas. También se ha reseñado que pareciera ser que es un modus operandi de otra serie de casos que estaban atrasados. Frente a esta situación, ¿qué hay que decir frente a otros personajes que también pues no se han visualizado, pero que tienen este tipo de hechos, que tienen este tipo de situaciones? Yo pienso que ahí hay muchas cosas. Yo, primero que todo, creo que nosotros somos muy dados a tratar de justificar lo que está pasando o a tratar de interpretar lo que está pasando desde nuestro desconocimiento. El hecho de que digan que este señor, que está enfermo, que está... Yo no sé porque yo no soy médica, ni soy psiquiatra, ni tengo ese tipo de conocimiento, ni ese tipo de acercamiento a él. Realmente a él como persona no lo conozco, ni podría yo juzgarlo a él específicamente. Es el hecho, es el acto, es lo que compromete a la humanidad entera, lo que sí creo que nos permite y nos da autoridad a todos como parte de esa humanidad, como víctimas y victimarios, como está hablando el doctor, que es algo estremecedor, saber que somos también victimarios en cualquier momento, podemos serlo, pues es una cosa aterradora. Y también ser víctima, me parece horrible ser víctima, yo pienso que hay que luchar contra ser víctima, tampoco me gusta mucho como la palabra de ser víctima, creo que las mujeres tenemos que empezar a dejar de ser víctimas
Tenemos que empezar a pararnos en la humanidad, a pararnos en la vida como lo que somos. El 50% de la humanidad, el 51% en este momento. Eso somos. Parémonos así. Y el otro que venga, pues es que se va a encontrar con un ser humano igual a él. Igual a él. Claro que físicamente pueden doblegarnos, pueden tener más fuerza física, pueden tener de pronto más poder cuando vienen en manada como los lobos. Es probable. Pero de ahí a doblegar mi ser, a doblegar mi espíritu, creo que hay un paso muy grande, ¿no? Y eso es lo que no debemos permitir, porque en el momento en que nuestro espíritu se vuelva víctima, en ese momento creo que ya recuperarnos va a ser muy difícil. Tenemos es que salir de ahí y empezar a hablar duro, que nos escuchen, que nos oigan. Y si toca gritar, tenemos que gritar. Y lo bueno de ese grito es que saber que hay hombres que están con nosotros y que están gritando con nosotros y que no le tienen miedo a mostrar ese femenino que tiene el hombre, que son tan hombres o no importa su orientación sexual, es que no importa, eso es lo de menos. Es que ese es el error, María Eugenia, pensar que porque uno habla del femenino, entonces que ya tiene cierta tendencia homosexual. ¿Y si la tuviera? ¿Y si la tuviera qué? ¿Qué? ¿Y si la tuviera qué? ¿Qué? O sea, la idea es, cuando vamos a hablar sobre humanidad, cuando vamos a hablar sobre esta interrelación que significa ser humanos, ahí no entra la sexualidad. Exacto. Ahí entra un igual a igual, tus pensamientos con los míos, tus deseos con los míos, tus saberes con los míos, o tus desconocimientos con los míos. O sea, es una interrelación, es una sopa maravillosa de la vida. Pero cuando ya digo, porque vos tenés vagina y porque yo tengo un pene, eso me hace a mí tener el cetro, y a vos ser simplemente la depositaria de ese cetro, se acabó. O sea, ¿dónde puede haber amor en donde haya una persona que sea superior al otro? Y yo pienso que esa ausencia de interconexión de esas dos mentes, de esos dos espíritus, donde solamente hay una penetración biológica de dos órganos sexuales, cuando la relación se reduce solo a eso, entre hombre y mujer, ahí es cuando se pierden los horizontes, ahí es cuando se desdibuja a ese compañero o compañera que yo tengo a mi lado y empiezo a mirarla solamente bajo un prisma de vos quién sos, es que vos no sos nadie. O sea, hay un desconocimiento precisamente porque yo mismo me desconozco como ser humano. Si yo no me reconozco, si yo no soy capaz de saber quién soy, qué soy y para dónde voy, pues ¿cómo te voy a reconocer a vos? Es imposible, no tengo argumentos, no tengo elementos para hacerlo. Y si además estoy en una sociedad en donde lo que yo interpreto como líderes, sean espirituales o de la ciencia, escuché palabras como que el uso del condón es un pecado, que escuché hablar de sexo a quienes están obligados, se supone, a hacer votos de no tenerlo, o sea, hablar de lo que desconozco. Entonces siempre terminaré justificando mis actos aberrantes en que hay algo pecaminoso que se metió en mí. O sea, el demonio se vuelve una cosa muy fácil de asumir. O sea, hago una mala acción y digo que fue que estoy endemoniado. Ah, sí, le echo la culpa al otro, pobrecito yo. Yo no tuve la culpa, fue que el demonio me poseyó en ese momento. Entonces ya lo que necesita ese señor es un exorcista. ¿Y qué necesita Rosa Elvira Celi? Exactamente. Hay una cosa que el domingo pasado, no sé si alguno de ustedes vio el programa de Pirri, sobre una serie de denuncias de violencias contra las mujeres. Y hubo un caso que a mí me llamó la atención porque fue a una niña, el esposo en los Llanos Orientales creo que fue, estaban en un hotel, después de una rumbita se fueron para el hotel con los papás de la niña inclusive, que estaban en otra habitación, ellos se quedaron en una, cuando el papá de la muchachita sintió un grito de la niña llamándolo al papá y de pronto un golpe seco y gritos en la calle. El marido tiró a la niña del balcón de un cuarto piso, la tiró, cayó extendida, tuvo fractura de cráneo. En este momento la niña está en etapa, es un vegetal absoluto. Es una persona en estado vegetativo. Es una persona en estado vegetativo, el resultado de todas estas cosas. Pero lo más grave de todo es que el fiscal del caso dice que al tipo que la tiró por el balcón no lo puede acusar de homicidio, porque la niña está respirando. Claro, ahí es otro tema que se puede abordar y es como la jurisprudencia de este tipo de casos.
a él se le juzga por violencia intrafamiliar, no por homicidio. O intento de homicidio por lo O menos. intento de homicidio, no, No, agravado, no, por violencia intrafamiliar. Y muchas personas tienen también ese mismo temor con este caso que hemos abordado durante ese radioconsultorio, en la medida en que la forma de comportamiento de el agresor de Rosa Elvira daría en muchas veces, muchos digamos que medios lo han reseñado, para no tener digamos que cárcel, sino un hospital, sanatorio. sí, Es que, psiquiátrico, eso es donde lo que se yo no pueda, concibo, yo donde, no sé. donde pueda llegar y llega y ¿qué? No, y si ¿Qué lo meten pasa? a la cárcel, entonces se mete a una religión, se vuelve pastor como se volvió Garavito. Garavito, entonces ya empezó a salvar las almas de sus compañeros, y como ya se fueron para el cielo 40, entonces ya le quitaron los años de cárcel a este señor. Por Dios. Entonces ahí volvemos y lo que hablábamos ahorita, María Eugenia, que usted me decía que cuando yo le hablaba sobre la religión, yo no quiero que piensen que estoy en contra de la fe o de la espiritualidad, pero cuando una religión se vuelve fanatismo, cuando uno solo mira el aspecto desde un punto de vista, termina excluyendo a los demás. Y la religión humana, cualquier tipo de religión, es excluyente del femenino. Todas. Y hay que entender que las religiones fueron hechas por hombres. Exactamente. Y con un objetivo muy claro en el momento en que fueron fundadas. Cuando la religión católica fue fundada, o cuando los papas de la Edad Media, toda esta cosa, el objeto era el poder. Todo ha Todavía. sido mediado por Sí. poder. Entonces vinieron después una cantidad de cosas. No estamos hablando de Dios. Quiero que No, y si hay que claro. hablar de Dios, porque que Dios salvó a Rosalvira Celi. A ella le pidió salvación, sí hay que hablar de Dios, o sea, porque es que es un Dios masculino. Hay que hablar de Dios y sin miedo. El Dios masculino. Ese Dios nos traicionó hace rato, o lo traicionamos, uno de los dos. Hay que hablar de Dios, se hay que está- cambiar a Dios. Y se está vengando. Y no, nos estamos vengando nosotros de nosotros mismos. O sea, entonces, primero teníamos un trato con Dios, entonces se acabó la humanidad porque no se acabó el trato con Dios, entonces empezamos a tener trato con los otros seres humanos. Y entonces somos malos para hacernos trato de otros seres humanos, entonces ya lo que necesitamos son libros de autoayuda. Porque entonces necesitamos cómo ayudar a nosotros. Cada vez nos estamos cerrando en un egoísmo más grande. No, el ser humano es solidario. O sea, yo soy un átomo que un día soñó con ser algo más y se unió con otro átomo y formó un cuerpo. Y la unión de este cuerpo con el otro forma una sociedad, y la unión de esta sociedad con todas forma un planeta. Y la unión de este planeta con otro forma cosas más grandes. Entonces la idea es dejar de pensar que hay alguien allá afuera vigilando y cuidando. Entonces, ¿por qué vigila a unos y a otros no? Cuando los judíos estaban sufriendo todos los vejámenes que le hizo el régimen nazi, todos absolutamente los nazis en su correa, en su cinto, decían estoy del lado de Dios. Cuando eran los judíos los que sentían que estaba del lado, ¿de cuál Dios estamos hablando? Entonces tenemos que dejar ese juego de palabras. Dios no puede ser un juego de palabras, tiene que ser un acto. O sea, tiene que acabar esta era de prometedores, de pastores, de curas, de maestros, de ascendidos, de gente que nos está hablando. Hay un montón de gente que dice que canaliza maestros, que canaliza a Jesús. Y entonces, ¿dónde estamos haciendo? Entonces, listo, viene el mensaje de que te amo infinitamente, pero ¿y qué estoy haciendo mientras tanto una mujer está haciendo así? Entonces llegar al punto de decir, tenemos que dejar de ver la zarza ardiente y ver que está ardiendo en el corazón, que llegó la hora de que tomemos el mundo por nuestras manos. Es que depende de nosotros. Una sociedad con miedo nunca va a salir adelante, y nos venden miedo. Y créame, María Eugenia, que hay mucha gente con mucho poder que sabe eso. La religión, la ciencia y la política se volvió marketing, se volvió mercadeo. Entonces nos venden miedo y eso hace que consumamos más. Entonces Rosalvira Celi se está volviendo ya la marca publicitaria del miedo. ¿Qué miedo que nos pase esto? No permitamos que pase más esto. Salgamos como sociedad a decir no más. Entonces, le repito, ¿de qué sirve salir a decir ni una más? Otra vez no, también salí que los hombres salgamos a decir ni uno más. ¿De qué sirve decir ni una muerte más? No, ni un asesino más. Es que ¿de qué sirve salir a decir cualquier cosa si no se siente, si no se vive, si no se palpita en eso? A mí me da pena ser hombre, sinceramente, con lo que le pasó a esa señora. Me da pena que alguien que se supone que es de mi género haya hecho eso. Porque además me da miedo, porque se supone que entonces yo tengo esa información, María Eugenia, que yo podría ser capaz de hacerle eso a alguien. A mí me da miedo eso. Pero entonces voy a superar el miedo y decir, no lo voy a hacer. Tomo decisiones. Son decisiones. Tomo decisiones, Exactamente. no lo voy a hacer porque es que tengo un respeto inmenso por la vida. Y la vida no va solo en la respiración. O sea, no solo se puede medir en que si hay un corazón palpitando. La vida es esa capacidad de sonreír. El grandísimo Bob Marley, cantante de reggae, decía que la curva más bella de una mujer es su sonrisa.
La alegría, o sea, es volver a recuperar la alegría. Entonces dejar este miedo y empezar a reír, a decir, no les tenemos miedo, seguimos riendo. ¿Qué ha mantenido a un pueblo como el cubano? La risa. Es inmensamente alegre, lo ha mantenido allí. ¿Qué mantiene a la mayoría de la gente en sus problemas? Que vuelven a sacar alegría, o sea, el espíritu humano es alegre, pero la ciudad acabó con la alegría. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también estoy de acuerdo con que usted ahora decía, yo no tomo antidepresivos, sino que tomo decisiones. Eso es cierto, hay que empezar a tomar decisiones, porque no basta con ser alegre. No, es que cuando yo me refiero a ser alegre, eso tiene un compromiso ético. Exactamente, basta ser alegre, pero con una marcha por la vida tan supremamente fuerte, contundente y sin pausa, que desaloje cualquier otro tipo de cosas. Porque tiene que ser así. Por eso decía yo ahora, las mujeres tenemos que dejar de sentirnos víctimas. Tenemos que empezar a tomar decisiones. Que tengo un esposo que es muy violento, que cada que toma trago me pega. Y usted sabe que está tomando trago, sí. Y sabe que van a ir a pegarle, sí. ¿Y usted qué está haciendo para evitar eso? No, es que él tiene mucha fuerza. Y yo, si usted tiene mucha fuerza, pues usted tiene una sartén y un fogón. Ponga a calentar esa sartén y péguesela de la cara. A ver si le vuelve a pegar. Cuando dejemos de ser víctimas, en ese momento, con seguridad que las cosas van a cambiar. ¿Pero será que violencia con violencia se soluciona? No creo. O váyase de la casa, tome una decisión y vaya, déjelo ahí solo. Hay muchas formas, denúncielo. Pero es que la forma más grande es denunciarlo. Denunciarlo, pero entonces que haya, y yo ahora estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo en este momento, que haya estamentos que realmente tengan en cuenta que es que no existe la violencia intrafamiliar, es un delito de una persona contra otra. Mientras se ponga como violencia intrafamiliar, están simplificando el asunto. Es que es el esposo que le pegó a la esposa, no es un hombre que le pegó a una mujer. Y es cuando un delito. Habla el esposo que le pegó a la esposa. Mire, yo en estos días he tenido una serie de pensamientos tal vez un poco locos, pero que me han llevado como a ver, por ejemplo, el lenguaje, un lenguaje cotidiano, esposa. ¿Por qué me dicen esposa? ¿Y por qué le dicen esposas a los que agarran a los reos? A eso que le ponen a los reos. ¿Cuál es la similitud? ¿Por qué esposa? ¿Por qué no compañera? ¿Por qué no, no sé, inventémonos otro nombre? ¿Por qué desde ahí estamos marcando esa diferencia entre la esposa o la señora que está en su casa sacrificando su juventud, su tiempo, sus ganas de trabajar en la calle, sus ganas de estudiar? ¿Cuántos cerebros hay sin poderse ser explotados porque están haciendo otras cosas que no pudieron estudiar? ¿Por qué no valorar eso? Esa persona que está en la casa ayudándome a mí a crecer como hombre, porque eso es lo que hacen muchas mujeres. Permitir que el esposo salga a la calle a trabajar y que cuando llegue encuentre la comidita hecha, la ropa arreglada, todo arregladito para que él esté cómodo. Y ella sacrifica muchas cosas de sí misma. Entonces, ¿será que es la hora de cambiar, que haya esa visión de que una mujer se tiene que quedar en una casa y un hombre se tiene que salir a hacer la vida? O sea, es que es también decir, yo hago mi vida, y desde chiquito a los niños y a las niñas les deberían enseñar, usted haga su vida, usted mantenga su felicidad adentro, y que cuando alguien venga, como pareja o lo que sea, simplemente sea un compartir caminos, pero que no sea la vida como tal. Es que ayer nada menos en clase les estaba hablando a mis estudiantes de los derechos sexuales y reproductivos. Y uno de los derechos sexuales y reproductivos es que el hombre y la mujer, o sea, no hay trabajos masculinos ni hay trabajos femeninos. Los trabajos son de ambos. Si ambos comemos, ¿por qué no ambos cocinamos? Exactamente. Hay que llegar a la igualdad. A la equidad. A la equidad. ¿Estamos de acuerdo? La equidad de género. La equidad humana. La equidad humana. Humana, porque entonces ya van a empezar subgéneros y van a empezar cosas, no, la equidad humana. O sea, es imposible que en una empresa un presidente gane tanta cosa y una presidente gane tanta cosa. Cuando usted hablaba de una palabra, a mí me parece inconcebible. Yo trabajo con una compañera, una mujer excelente como médica y como persona, Brenda Longas, y su diploma, dice Brenda Longas, se le confiere el diploma de médico y cirujano. O sea, si hasta en el diploma se le niega su condición, entonces ¿qué podemos esperar? Ella no es médica, ella es médico. Entonces mire que, y yo también tengo a varios pacientes le he preguntado, entonces son mujeres que son abogado, que son ingeniero, ¿por qué no dice abogado, ingeniero? Sí, un cambio de una sola letra representa mucho, María Eugenia. Entonces, si desde ese aspecto tan, puede ser
una tontería, pero a la hora de verdad no lo es. No lo es. Si estamos negando que tu condición humana en tu género representa que yo te acepto por lo que sos y que cuando estudiaste esto bajo unos parámetros te graduaste como mujer y tenés el título como mujer. Si te niego ese título como mujer, ¿cómo no te voy a negar ese título como madre? No te voy a negar ese título como la parte reproductiva y soy capaz de hacerte esa violación, porque es que te niego. Entonces la cuestión va allá, estamos ante una educación y ahí llegamos al punto básico. Estamos ante un punto de vista de la vida educativo, a nivel político, social, religioso, económico, médico, en donde hemos separado y fragmentado la vida. La vida no está interrelacionada. A mí como médico me enseñaron a pensar en el tronco digestivo, en la parte cardíaca, en la parte, o sea, todo está, pero no había un nervio, porque anatómicamente no lo hay, pero funcionalmente sí hay, que conecte el ojo con el pene, por ejemplo. Pero resulta que sí. Que el dedo gordo esté conectado con una hebra de mi cabello, está todo conectado, sí. Todo está en interrelación. Y si yo desde mi esencia soy educado a ver la vida fragmentada, entonces también cuando mire hacia afuera, mi visión, mi cerebro me va a ver que la mujer es otra cosa, o cosa, porque lo digo cosa. Entonces cuando empecemos a ver que todo está interrelacionado, que lo que yo muevo mueve a los demás, que lo que yo dejo de hacer hace que los demás dejen de hacer, entonces veré que realmente yo morí con Rosa Elvira Celi y asesiné con Javier Velasco. Somos parte de una unidad. Somos juez y parte. Bien. Les recuerdo a los oyentes que estamos hoy con la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia hablando de la violencia contra las mujeres y este caso de Rosa Elvira Celi, estos asesinatos que son como tan sin sentido. 219-9845 y 018-041-6384. 219-9845 y 018-043-84. Vamos a una breve pausa ya para en esta parte final de este radioconsultorio hacer una conclusión o recomendación también sobre el tema que estamos abordando. Juanita, hija, muévete que hoy también vas a llegar tarde a la universidad. Amor, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando otra vez? Ay, no me vaya a dejar servido el desayuno como ayer. ¡Ey, Juana! No se haga la enferma otra vez, deje de estar sacando disculpas para no hacer nada. Déjenme, no me molesten, no me quiero levantar. Que la depresión no paralice tu vida. Llama al 444-4448, la línea amiga de ayuda y orientación de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, con el apoyo de la Dirección Seccional de Salud y Carisma, vigilados por Supersalud. Una mina hace ¡boom! Pueden estar en cualquier parte, escondidas, y uno no las puede ver. Una mina es algo peligroso. Debajo de un árbol. No la puede coger porque explota y se muere. Uno debe cuidarse, mantenerse alerta por si uno ve una. Entonces, si uno ve algo extraño, eso debe ser una mina. Cuídate. Cuídame. Cuidémonos. Acción contra minas antipersonal, Unión Europea y Gobernación de Antioquia. En este país a nadie le parece grave que a una mujer le peguen o la insulten. ¿Qué va? Los hombres no les hacen nada. Con tantos crímenes, ¿qué les va a importar que a una la maltraten? Eso los cogen un ratico y después lo sueltan como si nada. No, no y no. Las cosas están cambiando, porque la violencia contra la mujer nos toca. A los medios nos toca no minimizarla ni justificarla. A los empresarios nos toca prevenir el acoso sexual y ofrecer oportunidades de empleo a las víctimas. A las mujeres les toca no tolerarla y denunciar a los agresores. Y a los hombres nos toca repudiar el machismo. Ley 1257 de 2008. Tienes derechos. Mujer, estamos contigo. Participe. Usted está escuchando los radioconsultorios. Nuestro teléfono espera su llamada. 219-9845. Llámenos y consulte sus inquietudes en el 219-9845.
Continuamos con el radioconsultorio de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, violencia contra las mujeres, y especificando el caso de Rosa Elvira Celi. Tenemos una llamada a esta hora, es doña Luzmila. Muy buenos días, cuéntenos su inquietud. Rubiela Giraldo. Doña Rubiela. Sí. A ver, no, cada vez que sucede una situación como estas, pues hacemos toda esta serie de acciones, de debates, de comentarios, de análisis, pero la pregunta es, ¿qué se genera a nivel práctico para que se empiece a hacer algo que solucione esto? Me explico. Por decir algo, ¿qué política educativa deberían hacer y debería implementarse para trabajarla desde la escuela para que a futuro no siga sucediendo esta situación? Bien, vamos a pasarle esta pregunta a la profesora María Eugenia y también a nuestro invitado de hoy, el médico Jorge Gómez. Doña Rubiela, entonces nos dice que qué queda. Yo estoy totalmente de acuerdo con doña Rubiela. Yo creo que esa pregunta tiene eco en todas estas intervenciones que hemos tenido durante el programa, doctor, porque realmente sí debe ser un lineamiento educativo, además, en donde a las personas desde pequeños, ahora hablábamos, por ejemplo, de la discriminación en las escuelas, hablábamos del bullying, que es un problema grandísimo en este momento entre los muchachos, cómo los maltratan, cómo los violentan, solamente porque el uno es más gordito que el otro es más blanquito que el otro, por cualquier cosa. Pero, ¿cuál es la intervención desde la educación que se está haciendo? Pues ahora decíamos, y el doctor fue muy enfático cuando dijo, ¿qué estoy haciendo en mi casa? Es que ahí es donde pienso yo, si que estoy esperando que el colegio haga algo, también voy a esperar de afuera. ¿Por qué no nos sentamos hoy, todos los que estamos escuchando, padres, madres, lo que sea, y hacemos un debate en la casa, e invitamos a los niños, y les decimos la verdad, o sea, pasó esto, a una mujer le hicieron esto, y un hombre hizo esto, ¿qué piensan? O sea, es empezar a generar pensamientos, o sea, es empezar a generar contradicciones, es empezar a generar que ellos sientan que eso hay que rechazarlo desde pequeña infancia. Y un análisis de los muchachos, porque exactamente, ellos están en capacidad de analizar. O sea, yo veo que en nuestra cultura, sobre todo en la paisa, somos muy dados a el macho, al buen negociante, al tumbador, eso mijo, hágale por ahí que usted va a conseguir mucha plata si sigue así. Pero no somos realmente los que educamos a los hijos desde ese tipo de respeto, desde el respeto de la diferencia, desde lo enriquecedor que es la diferencia, porque sería muy monótono la vida igual, donde todos somos distintos, donde vos me aportás a mí desde esa alegría y esa sensibilidad tuya, donde yo te aporto a vos desde lo poquito que soy o lo mucho que soy, donde nos reconocemos independientemente de los negocios, del signo pesos, de la belleza, de los 60-90, ¿cómo es? 90-60-90, desde ahí no es el reconocimiento, es algo interno, es desde ese ser interno que tenemos adentro, que es el ser luminoso que todos tenemos, ¿no? Y que no lo leemos en el otro, no lo vemos. No podemos ver lo que no tenemos dentro, mujer. Es cierto. Entonces, para poderlo ver en el otro, tenemos que construirlo adentro. Sí. Si estamos esperando que alguien nos traiga la felicidad, que alguien nos traiga la luz, significa que nosotros estuvimos en oscuras. Si empezamos a prender la velita de la razón y del corazón al mismo tiempo en nosotros mismos, seremos capaces de llevarla a otros lados. Pero mientras sigamos esperando que sea el estamento gubernamental, educativo, religioso, el que nos eduque, nos van a educar con otros dogmas, con unos paradigmas que van en contra de lo humano. Entonces, ¿qué tal si de una manera muy simple se reuniera uno en familia a contar todas las cosas que pasan en sociedad? Entonces, ¿que eso es traumatizar a los niños? No, es generarles un pensamiento crítico sobre la vida. Esto ocurrió, ¿usted qué decisión toma? Independiente de la religión, independiente de las leyes, ¿qué es la ética? ¿Qué es la moral? ¿Qué es el corazón humano? ¿Eso está bien o está mal hecho? Eso condujo a la felicidad, es que la gran pregunta, y por eso viene lo de la alegría, es que la alegría no se está riendo, es condujo a la felicidad. O sea, condujo a que esa familia esa noche se abrazara por risa o por llanto. Se abrazaron, sí, pero por llanto. Porque murió su madre, porque murió su compañero. Entonces, mis actos conducen a que los demás se abracen por alegría o que se abracen por dolor. Si se están abrazando los demás por dolor, por un acto mío, hay algo en mí de victimario. Entonces hay que parar eso, ya. La luz estuvo adentro y la oscuridad también, siempre. Decido cuál quiero sacar.
Esa podría ser una de las digamos, grandes conclusiones o reflexiones. Sí, más bien reflexiones. Yo creo que hay mucho que... Hay una frase que en esta semana he escuchado mucho y he dicho mucho, y es la frase de Martin Luther King, que decía: le temo más al silencio de los buenos que al actuar de los malos. Y es cierto. Si son unos pocos, digamos, siempre decimos, pero es que son tan poquitos los malos y nos tienen arrinconados a todos. El miedo. Es el miedo el que puede. Entonces, hablando de palabras, ¿qué tal que utilizáramos de adelante una sola palabra? Una palabra que viene desde el oriente, namaste. El ser luminoso que hay en mí saluda al ser luminoso que hay en ti. Si lo tuviéramos todos los días en la cabeza, entonces encontraríamos que nos estamos interrelacionando porque decidimos relacionarnos en la luz, no en la oscuridad, no en el miedo. Pero entonces es el ser luminoso que hay en mí. Pero para poderlo aprender, ¿qué actos tengo yo para tener esa hoguera prendida? Entonces, si tuviéramos todos eso en mente todos los días, y todos los días al despertarnos le diéramos gracias a la vida, porque es que estamos ahí, o sea, todavía está ese acuerdo, le damos gracias al cuerpo, porque gracias a este cuerpo es que hago interrelación con la vida, y aparte de eso coloco un propósito. El propósito de hoy es ser feliz, el propósito de hoy es ser tolerante, propósitos que pudiéramos cumplir día a día. Esta sociedad sería muy distinta, pero porque sería una sociedad basada en el uno, o sea, no en el uno egoísta, sino en el uno, en la persona que con el uno se relaciona con los demás. O sea, yo en este uno estoy bien, y este uno hace que el uno del otro, ese otro universo, se ponga bien, pero por los actos, no porque hay leyes y normas. Es que la bondad no debería estar legislada, la compasión no debería estar legislada, o sea, deberías fluir, pero el miedo hizo que el ser humano se apartara. Cuando usted habla de eso, me estoy acordando de algo que leí hace muchísimos años en Alabama, cuando la guerra de secesión, cuando todas esas problemas de discriminación tan marcada que hubo en Estados Unidos en esa época, una niñita de 7 años en Alabama quería ir a la escuela y ella era negra. Y sus papás, pues negros, obviamente, entonces no se podían subir a los buses, tenían que caminar, no tenían que bajarse a la calle, darle la acera a las señoras blancas o a los hombres blancos. Había una discriminación terrible para los negros, y ella decidió estudiar, pero no había escuelas para negros cerca de donde ella vivía, solamente había una escuela y era de blancos. La mamá le decía, pero ¿cómo vas a ir? No puedes ir, no hay escuelas para negros, no hay escuelas. La niña cualquier día se voló de la casa y se fue para la escuela. Y se paró en la puerta del salón, todos eran blanquitos. Y ella se paró en la puerta del salón y el profesor la miró como ¿qué está haciendo usted aquí? Pues se equivocó. Y le dijo, sálgase, váyase. Y todos los niños la miraron y se reían de ella y la obligaron con las risas a irse retirando. Ella se retiró, pero se sentó. No se fue de la escuela, se sentó más atrasito a escuchar la clase. Y eso lo hizo todos los días. Una niña de 7 años logró cambiar las normas. Esa sensibilidad y esa bondad de ella, ese deseo de superación, esas ganas de hacer cosas, de aprender, lograron cambiar las cosas y admitieron los negros en la escuela. Y se llama la fuerza de uno. La fuerza del uno. El poder de uno. Todo lo que es la base del movimiento de no violencia. Poder de uno, somos uno todo. Y ahora que usted habla del color, como para rematar, que decimos que la población negra es la población de color, decimos. Cuando una persona blanca se asusta, se pone roja. Cuando le dan un golpe se pone morada. Cuando se asfixia se pone azul. Cuando muere se pone lívido. Entonces el de color es el blanco. ¿Cuántos colores tenemos? El de color es el blanco. Bien, con esta última reflexión llegamos a las 11 de la mañana, profesora María Eugenia. Como siempre, este espacio se hace corto. El tiempo volando. Se nos va el tiempo volando. Jorge Gómez, médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en dolor y cuidados paliativos. También nos acompañó en esta mesa de trabajo Jaime Toscano Lear, comunicador social en formación de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, y que está aquí en rotación de citología o control de cáncer de la Escuela de Microbiología, y nuestra profesora de cabecera de microbiología, la profesora María Eugenia Mejía. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Gracias a ti, Anderson. Continúen. Quédense con nosotros con toda la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, y por supuesto gracias por estar en sintonía. Feliz día.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.